El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Familia. ¿Sabías que la educación cristiana es un proceso integral que busca formar a las personas en los valores y principios del cristianismo? Es una combinación entre la formación académica con el desarrollo espiritual y moral de cada individuo. ¿Te podrías imaginar la calidad de personas que tendríamos si esto fuera una realidad? Este enfoque va más allá de la mera transmisión de conocimientos, orientándose hacia una experiencia vital y un proceso de formación constante. Pero ¿cuáles serían sus fines? Te has de preguntar. Fácil, entre tantos fines, están la transmisión de conocimientos relacionados con Dios y su acción en el mundo, desarrollo de un mejor y temprano conocimiento bíblico, formación de un carácter que refleja los principios de Jesucristo, énfasis en el crecimiento integral de la persona. El objetivo principal de toda educación cristiana es guiar a las personas hacia una relación más profunda con Dios y ayudarles a vivir conforme a su voluntad. Esto implica no solo aprender sobre Dios, sino también experimentar su presencia en todos los aspectos de la vida. La educación cristiana se basa en la creencia de que toda verdad proviene de Dios y que los estudiantes son creados a su imagen. Por lo tanto, busca integrar la fe en todas las áreas de aprendizaje, promoviendo una síntesis entre fe y cultura general. Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, agradecida con Dios de estar nuevamente acá con ustedes. Familia, para nosotros la educación cristiana busca en las personas un crecimiento a la conciencia de Dios como una realidad en la experiencia humana y promover el sentido de relación personal con Él. La educación cristiana busca desarrollar en las personas el crecimiento y la comprensión y la aprobación de la personalidad, la vida y las enseñanzas de Jesús para conducirlas a una mejor experiencia personal. La educación cristiana busca el desarrollar en las personas el crecimiento y desarrollo progresivo y continuo del carácter cristiano. La Biblia exige que los padres eduquen a sus hijos. Este mandato es la primera y única obligación que se le impone y no debe lucirse con excusas ni otras responsabilidades. En las relaciones humanas no hay sustituto para el amor paternal. Los padres pueden buscar la ayuda de otros maestros capacitados cuando tienen agenda muy ocupada, las complicidades de la vida o propiedad que los maestros se integran en la vida de los niños. Como padre maestro, por lo tanto, la escuela cristiana se convierte en una extensión de hogar cristiano. La educación cristiana es la responsabilidad inicial de los padres, luego los maestros, luego los pastores, la cual conduce educando por el camino de la verdad y la vida, siendo una verdadera fuente de amor. Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por tenernos nuevamente un lunes más aquí en la radio, Unción y Presencia de Dios. Les saluda su pastora Marta Castillo, su hermana Somí, su servidora en todo tiempo. Dios me les bendiga.
familia. En esencia, la educación cristiana va más allá de la enseñanza de materias estándar. Se trata de formar a la persona en su totalidad, mente, corazón, espíritu. Debemos recordar que en la educación cristiana Jesucristo es el centro de todo, lo cual debería de ser el centro de nuestra vida dentro y fuera de la iglesia. A diferencia de la educación tradicional, que a menudo separa la fe del aprendizaje, las escuelas cristianas buscan integrar la verdad bíblica en cada materia, ya sea matemáticas, ciencia, literatura o historia, animando a los estudiantes a comprender cómo Dios actúa en el mundo. Esto no significa comprometer los estándares académicos. De hecho, la educación cristiana exige a los estudiantes un alto nivel académico, pero también les invita a reflexionar sobre la importancia del aprendizaje, honrar a Dios, servir a los demás y vivir con propósito. Educando en su totalidad. La educación cristiana se centra en el desarrollo espiritual, moral e intelectual de los estudiantes. Si bien el propósito es que adquieran conocimientos académicos esenciales, también se les debería enseñar a desarrollar un carácter sólido basado en valores bíblicos, desarrollar una relación personal con Dios, a tratar a los demás con amabilidad, respeto y compasión, a ser todos los días una verdadera fuente de amor. Que el Señor les bendiga, un gusto saludarles. Les saluda a su amigo y hermano Aníbal Villatoro, esperando pues que este programa pueda ser, como todos, de mucha bendición a nuestras vidas. Familia. Según la Real Academia de la Lengua Española, el concepto de educación es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, habilidades y actitudes de una generación a otra. Me encanta este concepto en lo personal, porque dice que es el donde se transmiten valores, conocimientos, actitudes, ganas de vivir. Si mezclamos el concepto de educación con el concepto de cristianismo, ¿qué van a obtener? Es la pregunta. ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo van a salir los niños, los jóvenes, los casi adultos, porque hay algunos que salen casi adultos, después de su educación primaria, secundaria y del bachillerato? Si mezclamos los dos tipos de educación, la educación general y la educación cristiana. Decía el hermano Aníbal en su introducción, los colegios o las escuelas cristianas deberían de, lamentablemente, en el 99.5% de las escuelas que yo conozco, llamándose cristianas o bajo un logotipo de una iglesia, lo hacen por lucrarse. Lo hacen por lucrarse, cobrando para empezar excesivas cuotas, cuando nosotros tenemos que amar al prójimo. Lo que menos le enseñan a los alumnos es Biblia. Lo que menos hay dentro de las escuelas es personas cristianas. Porque de un 80-70% de las personas que están educando no son cristianas. Consiguen cartas chaveleadas de alguno que les dicen más para que entres a trabajar ahí. Lamentablemente confundimos religión con cristianismo. Lamentablemente vemos la Biblia como un elemento secundario de estudio
a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta como un elemento de estudio, cuando mediante el estudio de la Biblia, el estudio del cristianismo, nosotros entendemos dos cosas fundamentales que el ser humano debería de tener y que debería de ser un derecho humano fundamental de todas las razas del mundo. Uno, amar a Dios, y dos, amar al prójimo. Si el concepto de educación se basara en esas dos cosas, creo que el mundo sería totalmente diferente. Yo te invito a que te quedes sentadito y escuches lo que el Espíritu Santo tiene que decirte en esta noche. Dios te bendiga. Amén. En serio, yo queriendo ser formal. Noelia, Ahora. castigarlos por favor, castigármelos por favor. Yo queriendo ser formal. Ya no le creemos al hermano Julio. ¿Será cierto lo que No, es por el tema. muy serio, ¿verdad? El tema necesita hacer Ya mucha pasó. seriedad. En alusión al tema. Necesita mucha Sí, no, seriedad. y yo creo que vale el comentario. A veces los cuadros en los que se mete el sistema, en lugar de ser positivos y amigables para los estudiantes, se vuelven un poco tensos, ¿verdad? Demasiado Ajá. tensos. El no salirse del cuadro y seguir patronos así muy exigentes, demasiado arcaicos por ratos, ¿verdad? Y de esto no se salva, como decía hermano Julio, las escuelas o colegios con el etiqueta de cristiano, ¿no? Entonces, cuando la educación debería ser genuina, de una forma transparente y amorosa para con los estudiantes. No estoy diciendo que tal vez sea permisivo, ¿verdad? Pero a veces encontramos poca diferencia en la forma como se tratan a los estudiantes, y lo digo con propiedad, dentro de colegios cristianos versus a los públicos. Es decir, en los jóvenes, como bien lo dice la palabra, la rebeldía está pegada al corazón del muchacho, es decir, van a tener expresiones de rebeldía en cualquier ámbito que se encuentre, pero uno esperaría como padre o como cuerpo oficial, como cuerpo docente, que los abordajes desde un colegio, entre comillas, cristiano, sea diferente. No, correcto, en todos los aspectos. Sí, en todos los sí, aspectos. así es. Usted dijo una palabra que debería de usar todos los maestros. Cuando digo maestros, hablo maestros de escuela pública, privada y de iglesia. Todas. Y de iglesia. Genuinos. Sí. Genuinos. Yo escuchaba algo de Martin Luther King. Él se relacionó con muchos pastores en aquella época. Y ya está esa anécdota. Y hay un sindicalista de esa época que están pretendiendo llegar a invadir la Casa Blanca, el Capitolio, con manifestantes pidiendo los derechos de la raza de Martin Luther King. Y dentro de ellos hay un pastor. Y este pastor se acerca al otro pastor, a esa persona que es un influyente dentro del movimiento de liberación, y le dice: mi esposa no va a estar esta semana. Y lo pasa rozando. Luego se ven y empiezan a tomarse un café, y dentro del café hay coquetería entre ambos. Estoy hablando de dos hombres. Y le dice el activista al pastor: no sé si alguna vez te has puesto a pensar, le dijo. ¿El qué? Le dice. ¿Cómo te vas a sentir que por ti se han salvado muchas personas y tú te vas a condenar porque no predicas, no vivís lo que predicas?
el que entendió. Sí. Ojalá que nos estén escuchando muchos maestros. Y entonces el maestro se debe a. Pero si no predican ese a, el médico se debe a el juramento de Hipócrates. El abogado se debe al juramento, ¿cómo se llama esa churutilla? A un juramento. Todos se deben a un juramento. Y dentro del juramento hay una palabra que no usa casi ninguno: lealtad. Lealtad a los principios de educación que vamos a tener. Ahora, gracias a Dios, está mejorando un poco la educación. Yo digo, ¿por qué tendría que haber diferencia entre un colegio cristiano y una escuela pública? Si los maestros salen del mismo lugar, si la única diferencia lo hacen es el pago, y porque yo estoy pagando puedo exigir A o B cosas, y a la hora de las horas pongo 3 hipotes de un colegio privado, de un colegio cristiano y de una escuela pública, ninguno de los 3 va a ver cuánto es 2 por 2 menos 2 entre 2 más 1. ¿Cuánto es, Gaby? Está dando Noelia, ¿cuánto es? Ya se durmió, ¿no? Entonces, la importancia de la educación cristiana para mí radica en la importancia que le damos a Dios. Hasta ahí mi intervención. Creo que la única diferencia que he notado entre lo que es un colegio cristiano y ya sea una escuela pública o cualquier otro colegio privado es simplemente que los cristianos le agregan la materia de justamente educación cristiana, y que dependiendo del nivel en el que el estudiante esté, así es la enseñanza que se da. Si estamos hablando de un nivel de kinder o hasta 3er grado, sabemos que son las historias bíblicas que los niños ya conocen dentro de las iglesias. ¿Cuál debería de ser más notoria esa diferencia? Es justo en la manera en cómo les estamos hablando, en cómo intervenimos, en cómo se corrigen de hecho algunas conductas, en cómo también los maestros están expresando esa espiritualidad, pero también cómo la familia está reflejando a Dios. Porque si voy a poner a mi hijo en un colegio cristiano para que los maestros me le enseñen valores cristianos, pero no lo voy a hacer en la casa, no es nada, es prácticamente nada, porque leer un proverbio al día, claro, es buenísimo, pero ¿y de qué me va a funcionar si en la casa a mí nadie me está enseñando ni siquiera a orar antes de comer? Entonces, recordemos que la educación es una combinación tanto de casa como escuela, pero si solo se lo estamos dejando al colegio, a la escuela, que me esté educando y me enseñe estos valores, no estamos haciendo nada. Hermana Marta lo decía en su introducción, la responsabilidad primaria de la educación, llámese educación cristiana o secular, empieza con los padres. Los hijos son el reflejo de los padres, definitivamente. Luego el maestro, luego uno mismo y luego la iglesia. No sé si Sí, captan. Pero el punto de vista es de los colegios cristianos públicos es, y que debe ser la gran diferencia, es que como cristianos debemos de reflejar los valores con los cuales yo fui enseñado y el don que Dios me dio de ser maestro, en la gracia, en la sensibilidad, en el deseo de la oportunidad que yo tengo de tener un colegio cristiano, de saber que no solo llegan hijos que nacieron en el Evangelio, sino que llega gente inconversa también que está esperando el reflejo de su maestro. Yo me acuerdo que trabajé 9 años en mi escuela particular, o sea, en la escuela pública, en el cual el propósito no era predicar una iglesia, un letrero, sino de saber que la Biblia es el conocimiento de valores también. Entonces, ¿qué debo de enseñar? Como decía la hermana Gaby, de kinder a 3er grado, ¿conoce el niño quién creó los cielos y la tierra? ¿Conoce el niño quién nos formó a él? Entonces, no, como es clase cristiana, yo me salgo de lo secular para dar a conocer quién es nuestro creador. Entonces nos enfocamos más a que soy maestro. Yo me acuerdo que en esos 9 años, de primero a bachillerato, yo impartía temas a los de 3 ciclos referente a los valores, que es el odio, que es la envidia, por qué estamos viviendo estos tiempos así, a unos maestros. Pero ¿cuál era el llamado, el propósito de entrar a una escuela? Es
de ser alcanzados otras almas y que vayan saliendo de su vida errónea, de su vida oscura. Entonces a veces nosotros pues perdemos el enfoque. ¿Qué hago yo como maestra de escuela dominical? Yo no solo voy a enseñar quién hizo las estrellas, quién hizo el sol. Allí dentro mi psicología. Niños, ¿cómo están? Los abrazaron, les enseñaron, dijo, oro antes de dormirse, dio gracias a Dios por la comida que recibieron. Entonces nosotros seguimos un protocolo de decir, no, yo esto voy a enseñar y allí me quedo. No, yo rompo el hielo con ellos. Y hay niños que se quebrantan, que buscan un abrazo. A veces creemos que porque son niños no necesitan del maestro que esté enseñando. El maestro tiene que reflejar la sensibilidad, el deseo con el que está trabajando, si realmente lo está haciendo por un compromiso o porque siente ese amor, esa ternura de convivir con niños y que los niños encuentren en mí lo que ellos no han encontrado en el hogar. En el hogar, correcto, Porque el complemento. Por eso es pastores, escuela, pero primero en la familia. Pero si la familia no conoce del amor de Dios, del perdón de Dios, ¿qué niños vamos a recibir? Pero que hay de aquellos que llevaron a hacer un compromiso de presentar el niño, a decir yo lo traigo y lo presento, y dicen yo prometo darle un ambiente devocional al niño en el hogar. ¿Qué es la promesa que hizo? Ese niño no creció oyendo cosas malas porque creció en un hogar cristiano, consecuente al temor de Dios. Yo siempre aconsejo a los padres, si tu niño te ve de rodillas, ¿qué va a aprender? Ahora. Si te oye tu niño, Señor, yo sé que tú nos vas a proveer, que tú nos vas a sanar. ¿Qué va a aprender el niño? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las escuelas cristianas? Un padre sin converso pone a sus hijos allí con la esperanza que ahí salgan llenos de una educación fraternal, espiritual, que le pregunten ¿por qué estás triste? Que haya una combinación de ambas. Sí. De amor, porque soy cristiano. Sí. Si Dios me ha dado la oportunidad de poner un colegio cristiano, es para poder llevar no solo la educación terrenal, sino una inspiración de que los niños puedan ver en mí, pero lo que está pasando, lo hago solo por lucro, pero no lo hago porque me debe reflejar, sí. No, yo como lo decía, tener ¿cómo se llama? Un colegio cristiano. Estamos dando la oportunidad que los niños conozcan quién me cambió. Correcto, y que ellos salgan, usted dijo la palabra correcta, ellos salgan cambiados. Pero voy a poner un ejemplo. Recientemente he tenido la visita en mi trabajo de unos niños que viven marginados en una zona algo fea aquí por Hato Nuevo. Viven en una casa de plástico, ¿me entiende? Forrada con plástico negro. Y luego ellos estudian en una escuela que se cruzan del lugar, la calle, para ir a estudiar al otro lado, una escuela pública chiquita. Y tuve la oportunidad de tener otros niños de un colegio de los más caros aquí en San Miguel, que no voy a decir el nombre porque Le pueden oír. Me pueden oír definitivamente. Llegan los niños de la escuela pública, buenos días, se quedan parados, se les dice siéntese, gracias, fue un gusto estar aquí, adiós. Wow. Y la forma de hablar, de expresarse y todo lo demás. Llegan los del colegio, entran. Yo tuve ganas de sacar en una bandeja zacate y ponerles por ahí porque eran como burros que entraban al pasto, ni siquiera saludaron, se les dijo buenos días, hola. Y no estoy hablando de niños chiquitos, estoy hablando de adolescentes. Y ya sentados de una vez. Se estaba platicando con ellos y empezó a mancharse la mano, a hacerse un montón de figuras en la mano. Hasta que se le dijo que estuviera y que era algo importante lo que se estaba hablando, lo puso y de mala gana, sí, era toda su respuesta. Y yo digo, wow. Pero ahí vemos otro punto. Si usted ve, la familia va con los hijos a la iglesia.
¿Sabe la familia por qué están yendo a la iglesia? Ese ¿Y es qué el es lo que detalle. quieren los niños? Porque ¿Qué es lo que necesitan? Si usted ve que en los colegios el deber del maestro es enseñarle el respeto, la educación, la amabilidad, la gracia. ¿Cuántos puntos de valores? Los valores. Los valores. Pero los valores empiezan, hermana Marta, saludando. O sea, no, pero Ahí se ¿qué es conoce lo que una pasa? Yo como pastor en la iglesia, lo que más llamo la atención es que el padre no saluda, los hijos Tampoco saludan. Entonces el problema no está solo en los colegios cristianos. El problema está El dentro que de la radica iglesia, empieza a viene los padres, fundamento, correcto. Porque creemos que la humildad la reflejamos con que no saludo porque no, Ay, la qué humildad no se humilde. refleja así. La humildad se refleja dando Siendo buen honesto. ejemplo y educación. Entonces yo lo que más enseño en las escuelas y le llamo al ministerio bíblico, le digo yo, les están enseñando a los niños a saludar a los hermanos de la iglesia. Yo veo que solo corren, se tropiezan en ellos y no piden ni disculpas. Muchas Entonces, cuestiones, hay ¿no? puntos que hay que visualizar, porque yo no puedo venir aquí a hablar de cosas bonitas cuando ni las pongo en práctica. No las pongo en práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo he sido educada, pero educada solo por cortesía, no porque estoy viviendo la educación? Entonces, ser maestra de escuela bíblica no solo ir a dar un tema y ya sin importar, le digo, enséñale a los niños y pregunte quién anda enfermo. Y dígale, niños, vamos a ponerle mano al hermanito, ¿verdad, Juancito? Porque está enfermo, vamos a declarar. El deber del pastor, del maestro, es enseñar lo que yo he recibido, lo voy a repartir, dando un ejemplo. A mí me da tristeza que la gente de la iglesia salga como que es un silbador, creo que ya ni salen más, pero no tener el detalle de ese amor de poder decir, Dios le bendiga, hermana, me alegro a verlo. Los niños hacen lo mismo. Son pocos los niños que corren a abrazar a sus pastores. Sí, muy De ahí poco. los otros, como no se acercan los adultos a uno, los niños van creando en el sistema de ellos, de valores cristianos. Yo a mis papás nunca los vi que se acercaran a los pastores a saludarlos. ¿Por qué me voy a decir? Y eso mismo está pasando. Va ¿no? creando algo, una pared, igual como las personas. Si usted ve, ¿por qué las fronteras tienen que dividir la unidad? Yo a veces digo, la gente estando aquí lo abrazaba a uno, lo buscaba, lo saludaba, disculpe que quizás me estoy saliendo de contexto, pero la gente cuando es trasladada al extranjero se olvida de usted. Sí, Ya no lo definitivamente. Ya saluda, saliendo de la frontera. ya no se recuerda quién lloró con Hasta de ellos. los chuchos se olvida cómo llamaban. En serio, yo digo, si mi identidad está en El Salvador, tiene que estar en China. Donde Y sea. a donde sea. Una identidad que me hace dar lo que Dios ha transformado en mí. Y eso es lo que está pasando. Es una tristeza llegar a lugares donde es colegio cristiano y allá hay una vida de malcriadeza, de irrespeto. ¿Y qué está haciendo el maestro? Y algo que me gustó de usted, ¿sabe qué? Para esos colegios cristianos que debemos de buscar maestras que son cristianas. Pero si voy a involucrar a alguien que no es cristiana y tiene necesidad del trabajo, dale a conocer, ¿verdad?, que es un colegio cristiano. Pero ¿qué me va a enseñar Satanás a Satanás? Ajá, correcto. A ser Satanás. Pero entonces solo estoy por pagar y cubrir un puesto. Correcto, Justo. por salir del compromiso, no hay genuinidad, como decía. Y que va la más hermana allá Miriam. de la vestimenta, porque vestirme con faldas largas y pantalones flojos no me asegura que realmente voy a estar dando esos principios y valores cristianos dentro del aula. Creo que algo importante es esa conexión que un maestro tanto de escuela bíblica como un maestro de escuela secular pueda tener. Una vez platicando con César, me dice, mira, a mí no me gusta cómo fulana da las clases en la iglesia. ¿Y por qué? Es que es muy recta, es muy seria, no nos pregunta cómo estamos. Entonces nos gusta más cuando fulano lo da, pero ¿y por qué? Si se mira que él es como un poquito más relajo, es más tranquilo. Sí, pero es que nos pregunta cómo estamos. Y habla con nosotros y conoce de lo que nosotros hablamos, conoce nuestros temas, nos conoce mejor, me dice. Y haciéndole preguntas de la clase, él capta más la atención de este hermano que les pregunta cómo está, que de la hermana que solamente llega y es que no platiquen y punto. Entonces, la conexión que se establece con los estudiantes, ya sea en escuela cristiana, Sí, que no es como-
La conexión que se puede establecer con los niños también es sumamente importante. Algo que también pasa en las escuelas o colegios no es solamente el hecho de saludar o no, también se da en cómo el niño también se relaciona con los otros. Si hay envidia, si hay ese rechazo, si está el bullying, se supone que si estamos en una institución con valores cristianos, no debería de existir este tipo de problemas entre los estudiantes, pero se da. ¿Por qué se está dando? Por la falta de valores también que se da tanto en casa como quizás también dentro de la institución. Yo sigo partiendo, antes de que el hermano Aníbal siga, yo sigo partiendo del concepto genuinidad. Si no soy genuino en lo que hago, se refleja en los resultados de lo que estoy haciendo. Fíjese que, bueno, yo escuchándoles a todos, han pasado por mi mente en este momento muchas escenas, ¿verdad? Y lo digo porque mis hijos han tenido la oportunidad de estudiar en colegio cristiano. Básicamente en dos de esta ciudad, y ha pasado de todo. Creo que en la angustia de ver como padres colapsado un sistema público, y que gracias a Dios pues también tuvimos la oportunidad, como decía hermano Julio, aún con sacrificios, pero pagando algunas cuotas bastante altas a veces, que no ha sido fácil. Optamos por sacrificar un poco esa parte y ofrecerles a los muchachos un ambiente diferente, y que de hecho no todo es malo. Yo esperaría también que los colegios a estas alturas de la realidad, como decimos en buen salvadoreño, pongan también las barbas en remojo y hagan sus giros de acuerdo a las realidades. Han hecho su esfuerzo, pero mucho de lo que ustedes han dicho acá es una realidad. Yo le decía al principio, cuando hemos tenido alguna dificultad con los jóvenes, pues en mi caso he estado cerca del proceso de 5 muchachos, 3 hijos y 2 sobrinos, que cuando en el caso de mis sobrinos, por ejemplo, tuve que acercarme o retomar la representatividad de ellos en los colegios, dado que mi hermana falleció. Entonces, en ese contexto de ellos, bueno, que está la hermana Gaby, que podrá tener un panorama desde el punto de vista psicológico más completo, ellos entran en ciertas crisis, ¿no?, que a veces ni manifiesta, es decir, se ven manifiestas, pero que uno no logra como identificar. En esos momentos de crisis, que el muchacho no habla, que el muchacho no hace las tareas, que el muchacho le es indiferente, uno esperaría un abordaje del plano y del ambiente cristiano diferente a las escuelas públicas seculares. Y se ha dado la sorpresa de que yo tuve la experiencia en un colegio de que literalmente me expulsaron al joven. Me dijeron de que no podían poner en riesgo el crédito del colegio, porque si el muchacho no se graduaba, al colegio le bajaba el Ministerio de Educación cierto puntaje de calidad. Entonces eso me llevó a buscar el apoyo en el otro colegio donde estaban mis hijos. Y curiosamente, ¿no?, y es lo que la hermana Marta decía, me entrevisté con la directora primero y le planteé el problema que tenía en el otro colegio. O sea, no le oculté la situación real, y me dijo: no se preocupe, hermano, tráigalo. Y me recuerdo que cuando llegué con el joven, mi sobrino, la directora le dijo: te vas a graduar. Fue lo primero que le dijo. Y le sacó una hoja del reglamento del colegio y le dijo: lee cada uno de estos puntos, a todo esto tenés que someterte. Y cuando terminó el muchacho de leerlo, le dijo: ¿podés firmar? Y se quedó él, todavía era un adolescente:
todavía no puedes firmarla, digo, porque no sos mayor de edad. Pero ponele tu nombre, porque el que va a cumplir eso no soy yo, no es tu tío, sos vos, pero te vas a graduar. Y fue tan impresionante el proceso que el muchacho, yo recuerdo que cuando hicieron el examen de la PAE, que le llamaban, no sé cómo le llaman hoy, yo pensaba que no iba a alcanzar el puntaje por el proceso que él había tenido en el primero y segundo año. Sí, y mi sorpresa fue que, bueno, creo que el promedio nacional fue 5 ese año, o menos creo, entre 4 y 5, y el muchacho salió con 8. Entonces, la forma en cómo los maestros... La relación y trato que tiene maestro-alumno. Y quiero hacer énfasis específicamente en la directora. Yo no recuerdo, creo que hubieron varios maestros que trataron de apoyarlo, pero principalmente la directora le decía, mi hijo precioso, eres una linda persona, tú eres capaz, y el muchacho lo creyó. Para honra y gloria de Dios, está ya en este año finalizando el 4º año de licenciatura en medicina veterinaria. Aleluya. Entonces, la forma en cómo manifestamos, y yo quería decir eso, la Biblia por sí, es decir, exigirles que el lunes es el devocional y que es obligatorio la Biblia, no resuelve todo. Nada, pero usted tocó algo con respecto a la directora que la hermana Marta decía, que cuando nosotros vemos un problema, debemos de enfocarnos en el problema. Sí. ¿Sí? Mientras que en la mayoría de maestros, y bendita sea la directora por lo que hizo eso, y yo conozco de qué colegio es, y conozco otro caso similar, que también logró graduarse el joven, donde no lo querían en ningún lado, y no porque lo graduaron, sino porque se graduó. Sí. Ese es el detalle. Pero ellos hicieron énfasis en lo que la hermana Marta dice, que vieron el problema y trataron de solucionar el problema, no de transmitirle el problema que traía de la casa. Arréglenlo. Usted había intentado 16 años arreglar un problema, pero ellos le ayudaron. En la escuela de padres estoy más que seguro que le decían, mire, estamos tratando de decir de esta forma a su niño, trátelo de esa forma, haga esa, ayúdenos también, porque ya era trabajo de dos. Entonces se enfocaron en ello y salieron adelante, gracias a Dios. De hecho, fíjese que, perdón que le interrumpa, que en este proceso, creo que vale la pena contarlo como testimonio. Había momentos bien difíciles para mí porque había un acoso a veces de los docentes a través de las tareas, el recurrente que no se cumplía. Entonces yo siempre creí que a través del afecto, o sea, si yo no los apoyaba, ¿quién? Pues en la familia. Su papá los había abandonado, su mamá había muerto, de tíos cercanos, solo yo. Solo usted, que perdón. Entonces, yo tomé la decisión de abrazarlos todos los días. Y la necesidad se la estaba cubriendo con palabras bonitas. De darles un beso en la frente cada vez que los despedía para el colegio. Y esto que he contado quizás es la parte bonita, porque también hubieron momentos difíciles y feos. Decía al principio de travesuras de los muchachos, y una vez con el segundo muchacho, quiero aprovechar para contarlo, y hablando de los silbadores, la hermana decía de los silbadores, son unos cohetes que están prohibidos, no sé cómo consiguieron eso, y hicieron la osadía de meterlos al colegio, porque creo que había un grupito que quería como sentir la sensación de que se sentía eso, porque me imagino todos no habían tenido esa sensación. Cuando nosotros crecimos, pues eso era normal. A raíz de eso, que quemaron un par de esos cohetes, se hizo un escándalo. Bueno, y como es pólvora prohibida, realmente yo estoy consciente de que pudo haber llegado hasta más. O sea, no solo incendiar el colegio, sino que, pues si se da parte de la policía, hasta pudieron haber detenido a los muchachos. Pero lo que quiero llegar es que en medio de ese problema, o sea, ellos no querían, cuando ya los tenían, el cuerpo oficial, la dirección, el subdirector,
todos los dueños del colegio, no querían ellos decir de dónde había surgido el problema. Y bueno, me llamaron a mí. Yo había mandado a mi hijo en representación de la reunión, me dijo, papi, y le sintieron el olor a pólvora, ¿no? tenés que venir. Entonces, como yo conocía el problema, reconocer los errores es fundamental. Sí, es importante. Yo les dije, miren, perdonen que estemos aquí hasta esta hora, porque era ya bien noche. No recuerdo si las 7 o 8 de la noche, después de una reunión programada para las 4. Pero el problema, yo no quiero culpar a los muchachos, y específicamente a mi sobrino. Quiero retomar la responsabilidad yo, porque yo vi esos cohetes. Y no hice nada. Y no hice nada. Entonces, y quiero decirte, hijo, le dije yo, viéndolo a los ojos y llorando, que te amo. Y con esto no estoy avalando lo que has hecho. Correcto. Es un error, es un problema que pudo haber trascendido más, pero yo no puedo hacer otra cosa más que perdonarte, que amarte, que acompañarte. Entonces, y digo esto porque no quiero que sigamos ya en la tertulia. El colegio tiene su reglamento y hay que acatarlo. Entonces, no busquemos culpables ni tampoco acosemos a los muchachos y los tildemos de desobedientes. Porque, y repito lo que les dije al principio, porque esa pólvora que hoy es prohibida, cuando nosotros éramos jóvenes, y me refiero nosotros a la señora directora, al señor subdirector, a la señora gerente del colegio y todos los que acá estamos. Lo usábamos, jugábamos, nos divertíamos. Entonces nosotros, hijos, no tenemos solvencia para decirles a ustedes se han equivocado, porque si ustedes se equivocaron hoy, nosotros nos equivocamos. Sí, pero había una reprensión también por el error que habían cometido. Hay una cuestión por el tiempo, hermano. Usted ha tenido 5 cipotes en el colegio cristiano casi toda la vida. Sí. Tú tenés experiencia en colegio cristiano, hermana Marta tiene experiencia en educación cristiana. Pregunto, ¿les dejaban deberes de la Biblia? Hay, como decía hermana Gaby, una materia, ¿verdad?, que se lleva. Hay todos los días, por ejemplo, toda la semana, hemos dicho, hay un día que es Biblia, al menos. Sí, pero deberes de la Biblia, sí, que llevaran a la sí, casa y hicieran sí, así como el montón de tareas que les dejan de matemática, de todo, les dejaban. En el caso de los míos sí hay una materia, ¿verdad? No, pero les dejaban deberes. Sí. Sí, sí, dejaba y hacía examen. Y el lunes ha sido. Hacen exámenes, eso así sí. es. Fíjense que en el colegio, el lunes, por ejemplo, el devocional involucran a todos los alumnos. Eso es muy bonito. ¿Y usted, hermana Marta? Yo, lo que quiero es relacionar lo que el hermano dijo con el sobrino, ¿verdad? De que lo expulsaron y todo eso. Sí, su sobrino, pues. Sí. Eso pasa también en las iglesias. Los maestros ponen queja. Ay, hermana, es que ese niño mucho molesta, yo mejor no. Y aquí van 2 trabajos, el maestro y el padre. Viene la maestra y le pone queja al padre. ¿Sabe qué hace el padre? No lo manda. Ya no lo manda. No hay una cosa más errónea, le digo yo, no le pongan queja al papá, a la mamá, porque en los padres hay un orgullo, que creyendo que ese es el bien que se le hace al hijo, correcto, sacándolo. Les digo yo, no pongan queja, pídanle paciencia a Dios, acérquense más a Él. No, lo que hacen es sacarlo porque creen que así se solucionan los problemas. Es reconociendo el error que sucedió, pero se le da más seguimiento. Hay un niño que nadie lo soportaba en la iglesia y hoy es el más portado. ¿Sí? Y le digo yo, ¿se dan cuenta? Pero es que la diferencia es la relación y trato que tiene maestro, alumno, padre. El hermano nos ha dado un testimonio de una relación, rigor, amor y comprensión. Pero hay un defecto, perdón, mi hermana Gaby, en los maestros. Ajá. Y yo lo he podido percibir. ¿Por qué? Bueno, yo lo aprendí desde mi trabajo y los he puesto en práctica ya en el trabajo de la obra de Dios. ¿Por qué los maestros, cuando andan frustrados, endeudados, emproblemados, se les echa de ver? ¿Por qué no dejar eso afuera de lo que Dios quiere que yo dé? Pero en nosotros reflejamos en nuestro rostro
en la actitud. frustración que andamos y no tenemos. Qué lástima, digo yo, porque los niños están esperando en nosotros. Les digo, yo quisiera tener la edad de ustedes para poder saltar, para poder hacer tanto con ellos, y están más jóvenes que Milo y yo, y todas allí. Entonces, es que es lo que nosotros repartimos con gracia, con libertad. A mí me encanta trabajar con niños. Si usted queda usted con los adultos y me quedo yo solo con los niños. Pero yo quiero aprovechar, Me imagino. rapidito, pero quiero aprovechar la intervención de la hermana. Tuvimos una experiencia, y todavía creo que en 6º grado, una maestra muy joven nos llamó a una reunión y nos dijo de que ella observaba que habían alumnos que andaban más dinero que ella. Esa era la molestia de ella. A mí me dio risa porque pues sí, que tiene que ver eso. ¿En serio? Y a mí los alumnos me invitaban. Creo que hay algo que sucede muchas veces con los maestros, es que ¿Y Noelia se dónde encuadra, no sé, se encuadran en que voy al salón solo a enseñar, pero muchas veces las frustraciones, el estrés, claro, es válido, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender como adulto a manejarlo, porque si un niño no puede manejar una emoción, se entiende, está aprendiendo, es un niño, pero como adultos tenemos más conciencia de que es algo que podemos hacerlo y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces pasa también que como se nos olvida que es una personita que está en crecimiento y que está aprendiendo, queremos tratarlo como si el niño ya lo sabe todo. El niño está aprendiendo, el niño no sabe manejar lo que está aprendiendo. No poder hacer la letra E para un niño va a ser una frustración, porque para la edad que tiene ese es su problema. Y muchas veces como adultos se nos olvida de que está en crecimiento y de que lo que él está aprendiendo justamente lo está todavía en un proceso. Su cerebro todavía lo está procesando, a diferencia de nosotros. Algo que pasa con lo que el hermano Aníbal mencionaba, como institución, como colegio, escuela, deberíamos de ser un apoyo también para los papás cuando hay alguna problemática. Lastimosamente, yo lo miro así, ¿verdad? Legalmente exige llevar una bitácora, nos exigen llevar una bitácora de cuando algo malo pasa. Que Juanita le pegó a Juanita, anotarlo, hay que hacer un acta. ¿Y cómo le vas a hacer un acta? No, a un niño de pero 4 para años? mí eso está Sí, bueno. Está bueno, pero bueno. ¿qué sucede? ¿Cuál es la solución que se le está dando al problema? Exactamente, No sé. no gano nada llamándole todos los días a la mamá, mire, hizo esto, esto y esto. Entonces no ganamos nada, necesitamos conocer qué está pasando, por qué Juanito es que se está portando así. Como maestros también debemos de conocer más allá. Si estamos en una institución cristiana, entonces partimos del hecho de que Dios también nos ha dado esa gracia y sabiduría para poder entender Los un problemas y poco las más mejor dificultades. y atenderlo con más delicadeza y con más ternura. Sí. Algo que me pasó recientemente es que me dijeron, hable con la mamá y arréglame esta situación con el niño, porque no sabemos qué hacer y si se va del colegio mejor. Oh my God. Y todos alrededor era como, es que ese niño es el problema y yo, ok, me vengo ganando la confianza de la mamá y me empieza a contar el diagnóstico inmenso de lo que está pasando. Cuando me cuenta todo es como, ahora entiendo yo el porqué. Pero ¿por qué no se lo había contado a las maestras anteriores? Porque todos los días era, platiqué con él porque hizo esto, platiqué con él porque hizo No lo platicaban otro. de dónde provenía el problema, ese es el detalle. No vemos el origen, solamente queja. Entonces, La situación para mí, todo colegio que da educación cristiana necesita reflejar a Cristo en todo. No recuerdo quién de los tres lo decía, creo que Gaby en la introducción, que si estoy dando matemática, física, creo que el hermano Aníbal fue, tengo que llevar a Cristo en medio de ellos, ¿sí? La situación está que los maestros salen por salir del programa, solo por salir del compromiso. Se les olvida que son cristianos en esa hora. La palabra de Dios dice, hagan todo como para Dios. Enseñen matemáticas, sociales, naturales, no sé cómo se llaman ahora las materias, como para agradar a Dios. No solo la clase de estudio bíblico, no solo la clase de estudio cristiano, sino que inglés enséñenlo como para agradar a Dios. Lo estoy enseñando como Dios quiere que lo enseñe.
estoy haciéndolo como Dios quiere que le enseñe. La diferencia es que le hace falta esa conexión con el Espíritu Santo. Se les olvida que nosotros debemos de ser luz dentro y fuera de la iglesia, porque la iglesia la llevamos nosotros, no solo en la falda larga que anda Gaby ahora, por fin anda una falda larga, al fin te hiciste cristiana, no, al fin te digo cristiana, ¿verdad? Lo bonito del caso es que no entendemos que cuando nosotros decimos le servimos a Dios, es como una consagración que se lleva a la escuela, al trabajo y a la familia. Y en la radio. Decía, y a la radio también, ¿verdad? No, mana Noelia sí da lo que es la... ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Yo me estaba riendo porque cuando hay niños así, ¿verdad? Yo les digo, ¿qué dices de tu mamá o qué piensas de tu mamá? Y los niños son tan sinceros que yo les digo, ¿por qué quieres que ore por tu mamá? Porque no se enojada. Aleluya. Los niños dicen la sinceridad, y a veces nosotros creemos que los culpables son nuestros hijos. No. Los culpables somos nosotros porque somos los primeros maestros de la casa. Correcto. No esperemos que el primer maestro de maestros es nuestro Dios. Gloria a Dios. Imitar al maestro. Nosotros somos el maestro de la casa, y los niños identifican. Si a mi nieto les preguntan a ustedes quién va a orar por ellos, no buscan a mamá, papá, buscan a la abuela. El hermano Aníbal acaba de decir de descifrar el rompecabezas que yo dije temprano. Empieza por la iglesia, por los papás, la educación, después por los maestros, después por la iglesia, después por la escuela bíblica y después por la iglesia. ¿Por qué por la iglesia? Ajá, cabal. Si yo reflejo a Cristo es porque en la iglesia lo estoy aprendiendo. Hermano, yo les digo escuela bíblica. ¿Quién es el ministerio de jóvenes? Los que vienen de escuela bíblica, en el presente. Definitivamente. De hecho, estoy una antesala para que cuando ellos vayan al culto vayan educados. Los niños salían 10 veces al baño. Empecé a enseñarles que entonces qué estaba pasando. Se fue quitando eso, porque empecé a decir a la tercera, aquí hay pámperes. Yo por algunos quiero hacer el culto en el baño. Solo para el baño pasan, solo en el baño pasan para que escuchen palabras. Adultos. Adultos. ¿Sí? Entonces, no, definitivamente. Es un desorden. Así salen para la iglesia. Es un desorden. La escuela bíblica es una antesala. Ahora, la clase cristiana en el colegio es una antesala de lo que los otros maestros van a recibir. Yo quiero aprovechar quizás para ir finalizando haciendo una exhortación a los colegios, y es que retomen la formación cristiana para reflejar como colegio a Cristo, porque desgraciadamente los maestros a veces no son el reflejo de Cristo, y por lo tanto es que los alumnos y los maestros se desligan del nombre y del título de colegio cristiano. Pero también como hemos dicho aquí, es importante el abordaje desde la perspectiva de los maestros, pero también los padres, como acaba de decir nuestra hermana Marta, jugamos también un papel determinante en la educación de los muchachos. Y yo lo que quiero quizás aconsejarles a los padres actuales o en potencia, que no abandonen a sus hijos. El problema mayor de la sociedad es que, bueno, nosotros enfrentamos esa situación con la migración, que pensamos que el colegio es el que va a resolver, que la iglesia es el que va a resolver. Entonces el padre es el primero que debe estar cerca para dar cariño, para escuchar, para saber, para conocer las actitudes y aptitudes de sus hijos. Y pues la iglesia también no debe de dejar de interceder, ¿verdad? Para que toda la comunidad estudiantil, para que la sociedad tenga el giro que nosotros queremos, ¿verdad? Que es reflejar a Cristo. Amén. Familia,
Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo lunes, que estamos tentados a seguir con el tema trayendo maestros y teniendo maestros. Ahora solo una maestra tenemos, 2 maestras tenemos, ¿verdad? El próximo lunes, si Cristo no ha venido. Pero si ya vino, ahí en el cielo le vamos a reclamar a los maestros cristianos. No. Vamos a... Dios te bendiga. Amén. Nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que... Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús. En Washington presenta ¿Te has alejado de Dios? Esta es tu oportunidad de regresar y celebrar culto a nuestro Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El ministerio radial, unción y presencia de Dios abre las puertas de sus instalaciones para celebrar culto a Dios todos los días domingo a partir de las 5 de la tarde. Estamos ubicados sobre la 13 Avenida Sur y la 3ª Calle Poniente, casa número 7 en la ciudad Jardín San Miguel, media cuadra antes de la ex jungla migueleña. Te esperamos para que juntos alabemos a Dios y escuchemos su poderosa palabra. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. La Iglesia Pentecostal Jehová Jireh estará celebrando su 3er aniversario y queremos invitarte para que juntos demos gracias a Dios.